Amigos, ¿qué tal? Hoy es 24 del 05 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Lionel Messi es condenado a 21 meses de prisión por fraude fiscal. El Supremo desestimó gran parte del recurso presentado por Messi y su padre contra la condena impuesta en julio de 2016 por defraudar 4,16 millones de euros de los ingresos por derechos de imagen entre 2007 y 2009 a través de un entramado societario. En la sentencia emitida este miércoles, los magistrados confirman la pena de prisión para el futbolista y la multa de 2,1 millones de euros, pero en cambio rebajan la pena a su padre como cooperador necesario de 21 a 15 meses de cárcel y de 1,6 millones a 1,3 millones de euros de multa. En cualquier caso, el ingreso en prisión de ambos será probablemente suspendido de acuerdo con la ley española al tratarse de crímenes no violentos con penas inferiores a 2 años en acusados sin antecedentes. Los 5 magistrados del tribunal mantuvieron el criterio expuesto en primera instancia por la audiencia de Barcelona, conforme el futbolista de 29 años, a pesar de alegar de su fortuna, actuó con dolo. Comillas, no resulta acomodado a lógica admitir que quien percibe importantes ingresos ignore el deber de tributar por ello, cierra comillas, afirma el Supremo en su sentencia. Quien constata que no abona nada en absoluto a Hacienda como tributo, pese a la elevada percepción de concretos ingresos, los derechos de imagen, sabe que está defraudando ilícitamente, insiste el tribunal. La trama defraudatoria se remonta a 2007, cuando la familia de un joven Messi, que ya despuntaba en el Barça, intentaba distanciarse de su ex representante Rodolfo Chinoca, a quien acusaban de haberse quedado con los ingresos del futbolista. Ayudados por unos asesores fiscales de Barcelona, organizaron una red de sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para explotar la fortuna de la joven promesa fuera del alcance de Chinoca. A pesar de sus 20 años, Messi ya firmaba millonarios contratos de imagen con Adidas, Konami, Pepsi y Danone, siempre a nombre de estas sociedades a las que habían simulado ceder la explotación de sus derechos de imagen. El dinero circulaba lejos del radar del fisco español, con destino final a una sociedad uruguaya cuyo accionista único era el futbolista. En 2013, una fiscal de Barcelona abrió una investigación que terminó en junio de 2016 con Messi y su padre en el banquillo de los acusados. Aunque durante la instrucción del caso la fiscal cambió de opinión y defendió la inocencia del astro, este fue finalmente juzgado por la acusación de la abogacía del Estado, representante de la agencia tributaria. Comillas, yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá y en mis abogados y no tenía ni idea de nada, cierra comillas, dijo el 5 veces ganador del Balón de Oro ante el tribunal. Pero para el Supremo, haber delegado la gestión de su fortuna en otras personas no le exime de responsabilidad, aunque se mostró sorprendido de que ninguno de sus asesores fiscales hubiera sido acusado. Messi, considerado por la revista Forbes el segundo deportista con más ingresos del mundo, solo por detrás de su rival portugués Cristiano Ronaldo, es el caso más relevante de un numeroso grupo de futbolistas acusados de fraude fiscal en España. Su compañero Javier Mascherano fue condenado por un fraude de 1,5 millones de euros. Muchos otros están bajo sospecha, los ex azulgrana, Dani Alves, Alexis Sánchez o Adriano Correa, el colombiano Rafael Falcao y el español Xabi Alonso. A esto hay que sumar los problemas judiciales de su club, el FC Barcelona, próximamente objeto de juicio por una querella de un fondo brasileño expropietario parcial de Neymar, quien se sintió estafado por su traspaso del Santos al Barça. Se sustentarán en el banquillo el mismo futbolista, sus padres, el presidente Josep María Bartomeu y su antecesor Sandro Rosell, detenido el martes por otra causa de presuntas comisiones ilegales relacionadas con los derechos televisivos de la selección brasileña de fútbol. En temas políticos, presentamos el informe del director. Acostumbrados a matar. El título del informe no es el de una película de ciencia ficción tipo Alfred Hitchcock
o cosa por el estilo. No, obedece a la realidad que quizá no fue tenida en cuenta y no lo fue en el contexto de las conversaciones y diálogos de paz con las FARC. De ahí que no tenemos por qué alarmarnos ni echarnos bendiciones cuando el Ministerio de Defensa revela que han sido capturados 124 disidentes de esa guerrilla que prefirieron seguir por las mismas y desaprovechar la oportunidad de regresar a la vida civil, si es que de verdad en algún momento de su vida estuvieron arrepentidos de la vida criminal no revolucionaria que enarboló el desaparecido Manuel Marulanda para seducir a campesinos ingenuos, inocentes y distraídos con la falsa revolución anunciada y prometida por el eterno tiro fijo. Quien llega a un grupo armado por convicción cumple al pie de la letra las órdenes de su comandante, pero el que llega a formar parte de una guerrilla sin estar alineado con el ideario o cosa parecida lo hace por novelería, porque no tiene formación, estudio alguno que le indique si el paso a dar es realmente aconsejable, bueno y responsable a la vez. Todos estos elementos y otros juegan papel importante en la vida de un guerrillero. Y ahí que ese grupo de combatientes que tiene las FARC y hacen tránsito a la vida civil para acogerse a los beneficios pactados en La Habana, muchos prefieren seguir arriesgando su vida a cambio de nada porque ni son revolucionarios, comunistas o convencidos de que la lucha que han hecho suya es algo que vale la pena. Por eso he creído siempre que este es un cabo suelto en la estructura de lo que se pactó, porque a esos combatientes hay que volverlos a educar en la civilidad, alejándolos de las actividades sanguinarias que les inculcan en las filas guerrilleras, convenciéndolos de que su lucha es un ideario por la cual se puede ofrendar la vida misma, sin un soporte real, transparente y cristiano. Lo que se hace no es otra cosa que utilizarlos, inducirlos a matar, a participar de un problema que no es suyo, a cambio de nada, porque los que ganan son los de arriba, los comandantes, los jefes. A los de abajo solo les toca migajas, si es que les toca, y son tenidos en cuenta. En temas políticos, este fue el informe del director. Guardia Nacional responsable por más de la mitad de heridos en Venezuela. La militarizada Guardia Nacional es responsable de 500.000 de heridos, más de la mitad del total, y de la muerte de un joven durante las violentas protestas contra el presidente Nicolás Maduro, denunció este miércoles la fiscal general Luisa Ortega. Según la funcionaria, hasta este miércoles 55 personas murieron en las manifestaciones iniciadas el 1 de abril, 52 son civiles y 3 policías y militares. En una declaración pública, también reportó 1.000.000 de lesionados, 771 civiles y 229 policías o militares. Comillas, más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad. Preocupa cómo se ha exacerbado la violencia, cierra comillas, expresó. Ortega responsabilizó a un oficial de la Guardia Nacional, no identificado aún, por la muerte de Juan Pernalete, estudiante de 20 años, en una protesta en Caracas el pasado 26 de abril. Murió por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Fue impactado por un objeto como este, dijo al mostrar una bomba lacrimógena. El gobierno había señalado que Pernalete había fallecido por un impacto de un objeto metálico. Comillas, repudiamos la violencia, venga de donde venga, cierra comillas, señaló. Las manifestaciones deben ser pacíficas. Eso es un derecho que el Estado debe garantizar. Si empiezas a ejecutar acciones violentas, perdiste el derecho. La violencia solo deja daños irreparables, cierra comillas, agregó la fiscal, quien fustigó abusos cometidos durante las protestas de la oposición. Ortega también consideró dantesco que manifestantes opositores prendieran fuego a un hombre en una manifestación en Caracas el pasado sábado y consideró vulgar los videos sobre el hecho manipulados en beneficio de los grupos en pugna. Repudio los linchamientos, cierra comillas, subrayó. La fiscal sostuvo además que el Ministerio Público investiga 7 casos por uso de justicia militar
en casos que corresponden a la justicia ordinaria y pidió comprobar el estado de salud de esos detenidos. Según la ONG Foro Penal, 161 civiles han sido encarcelados por órdenes de la justicia militar. Comillas, quiero exhortar a todos los actores políticos a evitar señalar hipótesis de los móviles de los delitos, cierra comillas, dijo. Ortega, confesa chavista, se distanció de la línea gubernamental desde que el máximo tribunal asumió brevemente en marzo las competencias del Parlamento de mayoría opositora por considerarlo una ruptura del orden constitucional. También ha expresado sus críticas a una asamblea constituyente convocada por Maduro por considerar que agravará la situación y la crisis del país. ¿El Papa Francisco le hizo mala cara a Donald Trump? El Papa Francisco recibió este miércoles en el Vaticano por primera vez al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una audiencia de media hora durante la cual hablaron de promover la paz en el mundo un día antes de una cumbre de la OTAN. Comillas, dejo el Vaticano más decidido que nunca a perseguir en nuestro mundo, cierra comillas, tuteó Trump tras intercambiar con Francisco puntos de vista sobre la promoción de la paz en el mundo a través de la negociación política y el diálogo interreligioso, cierra comillas, según la Santa Sede. Acompañado de su esposa Melania, vestida de negro y mantilla, un sonriente mandatario estadounidense estrechó la mano del pontífice en la biblioteca de la suntuosa sala del Palacio Apostólico antes de conversar a solas con él en el estudio privado del Papa. Los fotógrafos, en cambio, capturaron varias imágenes en las que se ve al Papa Francisco aparentemente incómodo con la visita de Trump y su familia, fotos que ya le están dando la vuelta al mundo. Pero ¿el Papa Francisco sí le hizo mala cara a Trump o fue que lo cogieron desprevenido? La semana pasada, en su visita a Fátima, por los 100 años de la aparición de la Virgen María, el pontífice aseguró que iba a recibir a Trump sin prejuicios y afirmó que no juzga a las personas sin haber hablado con ellas. Todas las miradas estaban puestas sobre este encuentro que los analistas suponían incómodo por las posiciones opuestas de los líderes en temas como migración, cambio climático, venta de armas, pena de muerte e Islam. Aún así, el Papa y el presidente hablaron por 27 minutos. La reunión con el antecesor de Trump, Barack Obama, duró casi una hora y la Santa Sede manifestó satisfacción por el compromiso común en favor de la vida y la libertad religiosa y de conciencia. Tal vez por eso, en otras fotografías se ve al Papa sonriente y atento a las palabras de Donald Trump. La audiencia tuvo lugar particularmente temprano, debido a que Francisco debía presidir 2 horas más tarde la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de peregrinos de todo el mundo. Y el encuentro fue fijado tras meses de especulaciones sobre la reticencia de Trump a reunirse con el pontífice durante su primera gira exterior de 9 días. El Papa aprovechó la ocasión para regalarle un emblemático texto suyo sobre la paz titulado La no violencia, estilo de una política para la paz, escrito con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz 2017, con la esperanza de que sea un instrumento de paz, aseguró. Por su parte, el mandatario estadounidense obsequió al Papa con una serie de libros de Martin Luther King, el pastor estadounidense, defensor de los derechos civiles para los afrodescendientes, entre ellos uno firmado por el renombrado activista. La condena al aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, son algunos de los llamados valores no negociables para la Iglesia Católica con los que Trump concuerda con particular ahínco. En cambio, el mandatario y el primer pontífice de origen latinoamericano defienden modelos económicos y sociales opuestos y han chocado en temas como la construcción de un muro entre Estados Unidos y México contra la migración, la asistencia a los pobres, las relaciones con el mundo islámico y la estrategia en Medio Oriente. Comillas, soy el presidente de todos, me debo a todos, respeto a todos, cierra comillas, dijo Lenín Moreno. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno,
se comprometió este miércoles en su primer discurso como gobernante con la unidad de su nación dentro del respeto a la diversidad y con la lucha contra la desigualdad en el país, en el que aseguró que mantendrá la dolarización. Comillas, todos somos hechos del mismo Ecuador y compartimos el aire y oxígeno con nuestros hermanos, cierra comillas, dijo Moreno en su primer discurso en la Asamblea Nacional, en la que agregó: somos uno y somos todos, somos diversos, venimos de una misma historia. Antes del discurso, Moreno recibió la banda presidencial de manos del expresidente Rafael Correa y juró su cargo ante el presidente del Poder Legislativo, José Serrano. El presidente, que gobernará Ecuador hasta el año 2017, hasta el año 2022, agradeció a los visitantes por asistir a lo que llamó el fin de una época que deja al país con una realidad y objetivos más claros. Un momento cuando se une herencia de pasado con el presente y el futuro que estamos construyendo desde hace 10 años, dijo en referencia al inicio de la llamada Revolución Ciudadana, como se llama el proyecto político que lideró desde 2007 Correa, a quien llamó hermano querido. Agradeció también a quienes lo apoyaron en las urnas y también a los que no votaron por él. Todos, absolutamente todos, formaremos parte de un ineludible diálogo nacional, dijo. Comillas, soy el presidente de todos, me debo a todos, respeto a todos, cierra comillas, dijo tajantemente el gobernante al reiterar que cumplirá además con su oferta de campaña de protección a la ciudadanía llamado Toda una vida para proteger al ciudadano desde su nacimiento hasta la vejez. Aseguró que en su administración se pondrá énfasis en inculcar valores a los jóvenes a quienes se apoyará para facilitar su acceso a estudios, así como en el desarrollo de emprendimientos. Comillas, si desde temprana edad no se inculcan valores, luego es costoso y a veces imposible social, económica y humanamente dar soluciones, dijo al agregar que librará una lucha sin cuartel contra el microtráfico de drogas en barrios, escuelas y colegios, para lo que no dudará en decretar una emergencia nacional. Apuntó que su gobierno se centrará en la eliminación de la pobreza extrema, en la entrega de transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables, la ampliación de los esquemas de protección social, la construcción de vivienda, el incremento de la producción y la apertura de plazas de empleo. En el apéndice económico, Moreno aseguró que sostendrá la dolarización que rige en el país desde el año 2000 y que no habrá una moneda paralela como temen sectores opositores con la introducción del dinero electrónico. También abogó por una mayor austeridad en el gobierno y mayor productividad como vía para resolver los problemas económicos y anunció una batalla frontal contra la corrupción. Instó en ello a las autoridades estadounidenses y brasileñas a entregar todas las listas de posibles corruptos del país relacionadas con el caso Odebrecht. En las relaciones internacionales se comprometió con la integración regional, en el apoyo a los procesos de paz y reiteró el respaldo a Colombia en el desarrollo de los diálogos de paz que adelanta el gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de esa nación en Quito. Venezuela, oposición aumenta presión contra constituyentes. La oposición llamó el miércoles a intensificar las presiones con marchas en todo el país en rechazo al proceso para la redacción de una nueva constitución que avanza el gobierno en medio de una creciente espiral de violencia que ha dejado 17 fallecidos en los últimos días. La coalición opositora convocó a movilizaciones desde 3 puntos de la capital que buscarán llegar al Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para protestar contra la decisión de ese organismo de posponer hasta finales de año los comicios de gobernadores y acelerar el proceso constituyente promovido por el presidente Nicolás Maduro. Los alrededores del centro de la capital amanecieron tomados por centenares de policías y guardias nacionales con tanquetas y camiones cisternas. En los últimos 2 meses, la oposición ha intentado en más de una docena de veces de marchar al centro de Caracas, donde está la sede del gobierno, pero los cuerpos de seguridad les han bloqueado el paso
y han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos. Comillas, no caemos en la trampa de elecciones a gobernadores, cierra comillas, dijo la noche de martes el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, al objetar la decisión del Consejo Nacional Electoral de postergar las elecciones regionales y anunció que la oposición intensificará las presiones de calle contra el proceso constituyente, que lo consideró como un golpe de Estado. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional acordó llamar a un referendo para consultar a los venezolanos si están de acuerdo o no en ir al proceso constituyente y sobre la permanencia de Maduro en el gobierno hasta el 2018. El mandatario entregó el martes a las autoridades electorales las bases para la elección de los 540 miembros de la Asamblea Constituyente que serán elegidos en el ámbito territorial y sectorial, proceso que según los juristas y opositores viola el precepto constitucional que obliga a elecciones universales, directas y secretas. El Consejo Nacional Electoral, que es señalado de estar controlado por el gobierno, aprobó en horas las bases comiciales que presentó Maduro y anunció que en julio se realizarán las elecciones para una asamblea constituyente que reemplazará la Carta Magna vigente desde 1999 por una nueva. El gobierno avanza el proceso constituyente en un contexto de creciente tensión política ante la multiplicación de las protestas que han dejado en 9 días 17 fallecidos. En el estado suroccidental de Barinas se registraron el martes por segundo día consecutivo violentos disturbios callejeros en los que perecieron 2 hombres. Ante el recrudecimiento de las protestas en Barinas, las autoridades activaron la segunda fase de un plan de seguridad denominado Zamora y reforzaron la presencia de los militares en esta zona, al igual que lo hicieron la semana pasada en el estado suroccidental del Táchira. Las protestas callejeras que se iniciaron hace 2 meses, luego que el Tribunal Supremo de Justicia dictó 2 sentencias contra el Congreso, que luego revirtió, han dejado al menos 55 fallecidos, más de 1000 heridos y varios centenares de detenidos. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.